Déjenme ver. Creo que ya empezó a grabar. Sí, recién empezó Sí, a grabar. parecía que sí le di en grabar. Bueno, estamos en esta parte. Esto, bueno, es la información teórica, ¿no? De cierta manera, la práctica ya sí va a quedar registrada. Bueno, en este caso, entonces, estamos hablando de los KPIs. Como veíamos, estos son elementos que se deben manejar dentro ya de un tablero de control. Y básicamente aquí hacemos una breve explicación de eso. Acá vamos a ver ciertos ejemplos de KPIs, dependiendo de la orientación que le demos, ¿no? Dependiendo de la orientación que le demos al trabajo, al tablero de control, podemos manejarlo relacionado a recursos humanos, a producción, a logísticos, a calidad, a las finanzas. Y de ahí se van a ir determinando justamente indicadores, se van a ir determinando parámetros. Por ejemplo, dentro de recursos humanos, crecimiento de la nómina y accidentalidad laboral. Aquí nos metemos con la parte de los recursos humanos, ¿no? Vamos analizando qué puede suceder en esa parte y vamos tomando en cuenta ciertos parámetros para ir midiendo la evaluación de los procesos. De pronto un poco más relacionados a la parte de finanzas. Entonces ahí manejamos criterios, margen de endeudamiento, razones de liquidez, cuál es la liquidez de la empresa, cuál es el margen de utilidad de una empresa. Bueno, todos esos elementos, todos esos indicadores justamente nos van a determinar qué tan productiva o no productiva es una empresa. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Hay muchísimos indicadores y eso se tiene que ir determinando en el inicio del dashboard para saber qué queremos presentar, qué es lo que vamos justamente a poder determinar dentro del tablero de control. Bueno, vamos a quedar hasta ahí de esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva tengo un poco más de información, pero eso lo hemos de ver ya en la siguiente clase. Vamos a ir trabajando ya en la construcción de nuestro tablero de control. Bueno, antes de salir de aquí, a lo que queremos llegar es a esto, ¿no? De pronto ya tenemos una idea. Aquí están unos ejemplos. Lo que queremos es manejar, como vemos acá en estos ejemplos de manera muy rápida, es un conjunto de indicadores. Estos tienen que estar bien ordenados, tienen que estar bien, digamos, bien diseñados para que sea fácil su lectura, ¿no? Entonces, aquí prácticamente, como les decía, vamos a manejar mucho la parte visual, la parte gráfica y obviamente la parte de los datos. Entonces, dependiendo del tema que le demos, vamos a ir armando justamente estos criterios. Acá tengo otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Como vemos aquí, nos basamos mucho en la parte de gráficos y no solo en los gráficos comunes, ¿no? Gráficos de barras, columnas, circulares, sino también ya van incrementándose otros tipos de gráficos que ya también los vamos a ir determinando. Bueno, esto entonces, una parte, la primera parte que corresponde a esta clase, ¿no? Como introducción. La idea entonces de aquí en adelante va a ser ir trabajando y a ir pensando en primera instancia sobre un tema. Y sobre ese tema ustedes ya van a ir determinando justamente los KPIs, los indicadores de gestión. Desde el punto de vista ya de la parte práctica, vamos a empezar a ir revisando primero ciertas gráficas. Primero vamos a ir revisando cómo hacer ciertas gráficas. Luego vamos a ver cómo hacemos el tratamiento de los datos. Y luego ahí sí, ya reunimos todo y empezamos ya a armar todo el tablero. Entonces vamos a irlo viendo por partes, ¿no? Una primera parte la vamos a trabajar hoy día, que sería, vamos a ir viendo ciertos criterios de gráficas. Ya, entonces la información la vamos a seguir revisando las próximas clases, ¿no? Tenemos bastante de qué hablar en este criterio de lo que son los tableros de control.
pero asimismo también ya queremos irlo trabajando desde el punto de vista práctico. Entonces, vamos a quedar hasta ahí en la parte de teoría y vamos ya a trabajar desde la parte del Excel. Bueno, vamos a trabajar con el archivo de Excel que está publicado, ¿no? Entonces, nos dice gráficas para dashboard. Ya. Listo, estoy en el entorno de Excel, entonces esta es la práctica número 8. Y tengo 3 pestañas. La primera me dice termómetro. Y tengo me dice gráfica, efecto termómetro. ¿Sí lo están viendo, no? Sí, Profesor. sí, pero Bueno, el asunto entonces es llegar a determinar este tipo de gráfico. Ya, entonces yo tengo este gráfico, ¿no? Ya. De cierta manera, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo funciona? Lo trabajamos con esta tablita. Entonces, este mismo ejemplo nos va a servir para todos los gráficos que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, voy a trabajar con el criterio de una nota, ¿no? Una nota, una calificación. Ya. En este caso, la calificación máxima es evaluado sobre 10. La nota alcanzada, en este caso, es 5. Es decir, hay un margen no alcanzado, obviamente, de 5 puntos. Y esto equivale, la nota de 5 equivale al 50% del total, ¿no? Ya. Entonces, si vamos cambiando el valor, por ejemplo, ahora la nota es 9. Bueno, vemos que nos cambia, vamos a ir viendo, acá el no alcanzado es 1 y el porcentaje 90%, ¿no? Entonces, de cierta manera esta parte lo estamos trabajando de manera dinámica, ¿no? Vamos viendo que como va cambiando el valor de la nota alcanzada, debe ir cambiando justamente este gráfico. Ya. Le damos un criterio, digamos así, como de una escala gradual, ¿no? Como que aquí tenemos, como dice el nombre, como un termómetro. Ya. Obviamente este gráfico se basa en qué tipo de gráfico. En un gráfico de columna, ¿no? Listo. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Aquí también una aclaración. De cierta manera se les va a ir dando ideas, ¿no? En un dashboard también entra mucho la parte de la creatividad, entra mucho la parte del diseño. Y eso ya es también más personal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo ciertos criterios. De pronto ustedes pueden ir personalizando, pueden ir creando otras situaciones. Bueno, partimos de un gráfico de columna, ¿no? En este caso voy a enmarcar, obviamente, este criterio, la nota alcanzada, y partimos de un gráfico de columna, ¿no? Un gráfico normal de columna. Listo, entonces, esta sería la parte inicial. Ya. Aquí vamos ya a trabajar es básicamente con personalización del gráfico, ¿no? Ya, prácticamente lo que queremos es ir personalizando el gráfico. Bueno, en primera instancia vamos a trabajar con el borde total del gráfico. Si se dan cuenta, cuando yo señalo a las líneas guías, ahí se me crea un borde, ¿no? Ya. Esto vamos a irlo determinando. Bueno, queremos que esta parte de azul, de cierta manera, en este caso, se haga uno solo con la parte que tenemos acá a la que estoy apuntando. Vamos a ir viendo las propiedades. Ya, formato del área del gráfico.
Ya, yo tengo acá esta ventana del lado izquierdo. En esta ventana voy a ir viendo ciertas propiedades, ¿no? Vamos a ir viendo ciertas propiedades. Ya. Entonces, en primera instancia, enmarcando la parte azul, vengo acá y aquí tengo este primer criterio, superposición de series y ancho del rango. Ya. Aquí lo que quiero hacer, bueno, para no perder más, digamos así, hacerlo un poquito más rápido. Ya. A esta parte de aquí, simplemente a lo que estamos enmarcando, le voy a ir menorando. Ya. Le voy menorando el ancho, ¿no? Apunto ahora acá a la parte de la barra azul. Vuelvo acá, opciones de series, superposición de series, ancho del rango. Entonces, aquí vamos a ir manejando. En ancho del rango le pongo 0. Y vemos que de cierta manera la parte azul ya ocupa todo el lugar de esta manera, ¿no? Entonces, acá en ancho del rango, 0%. Voy a trabajar ahora con la parte del eje lleno. Ya, entonces, en este caso, como vemos, aquí me aparece el eje vertical, me aparece desde 8. Yo quiero que en este caso me aparezca esta parte desde el número 10, ¿no? Entonces, por lo tanto, apuntando al eje, nos vamos acá a esta opción, opciones de eje, y acá en los límites mínimo y máximo, entonces vemos que acá en el máximo está 8. Lo configuramos a 10, entonces lo pongo ahí a 10. Ahí ya tengo el rango total, ¿no? Tendríamos el rango total. Siguiente paso, digámoslo así. Enmarco de nuevo esta parte, ¿no? Enmarco todo el cuadrado. Ya. Aquí lo que voy a trabajar es con la parte del borde. Entonces, aquí en borde le pongo línea sólida y buscamos una línea azul, ¿no? Que sea del mismo color que tenemos la gráfica. Entonces, vamos viendo una línea azul. Puedo hacerle un poquito más ancha la línea. Ya. Y vemos que está así. Hemos enmarcado, digamos. Lo que hicimos fue crear esta línea, ¿no? Hemos creado esta línea. Ya. Siguiente paso va a ser quitar las líneas guías. Entonces le doy un clic sobre estas líneas guías, ¿no? Tengo que ver que le he dado un clic sobre estas líneas guías. Y puedo darle clic en suprimir. En este caso ya eliminé todas las líneas guías que teníamos. Puedo ir ya determinando el ancho. Entonces ahí ya vamos creando el efecto, ¿no? Ya vamos creando el efecto, como decir, en este caso de la escala de medición del termómetro. Y las liñitas, ¿no? Esas liñitas las manejamos asimismo acá en el eje. Entonces, apuntamos acá al eje. Estamos apuntando al eje vertical. Ya, acá tengo esta opción, marcas de graduación. En estas marcas de graduación me dice tipo principal, tipo secundario. En tipo secundario voy a manejar interior. Vemos que nos aparecieron unas líneas pequeñitas, ¿no? Y en el tipo principal voy a manejarlo cruz. Voy a manejarlo cruz. Ya. Entonces, ahí tenemos de cierta manera ya el efecto, ¿no? Como una escala de graduación que asemeja, digamos así, a lo de un termómetro.
Listo, el resto ya es cuestión, como les decía, de gustos, toda esa situación, ya podemos irle dando color de fondo, podemos ir ya cambiando esta parte. Bueno, ya, ahí ya es cuestión, como les decía, ya de gustos ir personalizando esto. Puedo quitarle el número de aquí, puedo poner etiquetas, pueden poner, manejar el criterio de etiquetas de datos para que se nos vaya mostrando el valor. Bueno, ya depende de cómo lo quieran ir manejando. En sí la parte básica sería eso, ¿no? Entonces, cada vez que se maneja este criterio, vamos viendo que se va moviendo, ¿no? Obviamente tiene que ser un gráfico de acorde al valor que estamos ingresando. Listo. Bueno, un primer gráfico que de pronto nos puede servir ya en algún dashboard, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya saben, cualquier situación me van diciendo, ¿no? Listo. ¿Sí estamos con ese gráfico? Sí, profe. Bueno, avanzamos. Vamos a ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, entonces, trabajamos, nos dice, es una gráfica de anillo, ¿no? Conocemos, sabemos cómo se maneja. Este gráfico de anillo nos dice, gráfico que expresa de forma práctica, limpia y rotunda un porcentaje. Es buena idea cuando quiero mostrar un solo porcentaje, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, 80%. De esta manera, de manera más visual, tenemos esta parte, ¿no? Este tipo de gráficos es adecuado para expresar lo alcanzado comparado con lo que nos falta alcanzar. Creo que tenemos claro cómo funciona este gráfico de anillo, ¿no? Entonces, en este caso, con el mismo ejemplo. Entonces, en este caso, la nota alcanzada, supongamos, es 7. Entonces, vemos eso traducido en porcentaje, nos da el 70%. La parte azul representa el 70%, ¿no? La parte ploma representaría el 30%, es decir, lo no alcanzado. Como veíamos en la teoría, estamos haciendo una comparación entre lo alcanzado y lo no alcanzado. Ahí es donde se recomienda utilizar este tipo de gráfico. Este gráfico obviamente está, llamémoslo así, ya está personalizado, ¿no? Porque el gráfico de anillo no incorpora la parte del medio, el gráfico, el círculo del medio. Entonces vamos a ver cómo manejamos este gráfico de anillo. Si se fijaron en los dashboards que les puse como ejemplos, sí hay gráficos de anillo, ¿no? O sea, es bien utilizado en un dashboard, es bien utilizado este tipo de gráficos. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces aquí, como vemos, ya está hecho. Ya vemos cuál es su funcionamiento, todo eso. Vamos a trabajar. En este caso, entonces, vamos a manejar los dos valores, la nota alcanzada y el no alcanzado. Nos vamos por la opción insertar, gráficos, gráfico de anillo. El gráfico de anillo básicamente es esto, ¿no? Este es el gráfico de anillo. Voy a trabajarlo encima del otro. Listo. Aquí básicamente ya tenemos la situación del gráfico. Entonces, mientras este se va moviendo, obviamente el gráfico va moviendo. Dígame. Dice la compañera de Denise que por favor la acepte, que se le salió el Zoom. Ya. Déjenme revisar. Ya. Ok, listo, ya están ingresadas. Bueno, el gráfico en sí, como vemos, automáticamente en función a los datos se mueve, ¿no? O sea, ya tenemos clara esa parte. Ya. Vamos a personalizarlo, ¿no? Vamos a personalizarlo. Ya. En sí, básicamente lo que para llegar a este gráfico, como vemos, es prácticamente la parte del medio, ¿no? Lo que nos faltaría. Entonces lo vamos a trabajar.
Bueno, voy a trabajarlo acá abajito. Ya. Acá en la personalización, de pronto no voy a manejar, en este caso, el título de gráfico, y de pronto también las series las saco de ahí. Ya, tengo todo el área para trabajar con esa parte. Creo que ya nos damos cuenta que lo que nos falta es obviamente una esfera, ¿no? Un círculo. Entonces vamos a trabajar con el criterio de formas. En este caso necesito un círculo. Hay que ir tomando en cuenta que sea un círculo total, ¿no? Es decir, tanto el ancho como el alto tienen que ser de las mismas dimensiones. Ya. Y vamos viendo y lo vamos, como decir, colocando en su lugar establecido. Un poco de edición en el gráfico, de cierta manera, esta parte del gráfico que vemos aquí, lo vamos a trabajar un poquito en el formato. Básicamente lo que está ahí es sin relleno, ¿no? Lo manejamos sin relleno. Entonces, ahí el gráfico se vuelve, digamos, transparente, la parte del relleno, le quitamos el relleno. Y lo que nos faltaría en este caso es que cargue el valor del porcentaje dentro de la esfera, ¿no? Dentro del círculo. Entonces debemos cargar ahí el valor del porcentaje. Apuntando a la elipse, que es el nombre del círculo, apuntando a la elipse. Entonces aquí me doy cuenta, obviamente, que estoy apuntando. Vengo acá a la barra de fórmulas. Y lo que voy a hacer es justamente tomar el valor del porcentaje, ¿no? Que le tengo en esta celda. Entonces, trabajo de esta manera. Doy un Enter y vemos que nos aparece ya este valor, ¿no? El resto ya es manejarlo simplemente las opciones ya del formato, ¿no? Entonces, ahí ya manejamos las opciones del formato. Le situamos en la mitad, le subimos el tamaño del texto. Bueno, ya eso es cuestión asimismo, como les mencionaba, ya personalización. La parte operativa simplemente era eso, ¿no? Cargar dentro del, en este caso del elipse, el valor del porcentaje. Obviamente que este porcentaje está formulado, ¿no? Si se dan cuenta hay una fórmula para que vaya cambiando también. Listo. De pronto algo un poco más de personalización sobre el círculo. Profe, Dígame. ¿podría por favor repetir cómo puso el porcentaje? Es que no me salió. Ya, listo. Ya. Sobre la esfera, ¿no? Voy a dibujar otra esfera para hacer igual, simplemente eso. Ya. Entonces, sobre la esfera que nosotros insertamos, en este caso es otra esfera, esta es la elipse 6. Ya. Simplemente lo que hacemos es apuntando a la esfera, ¿no? Cuando me doy cuenta, porque aquí está el nombre. Ahí trabajo acá en la barra de fórmulas. Entonces, apuntando, ¿no? Sigo apuntando. Le doy un clic en la barra de fórmulas y ahí apunto a la celda donde pongo igual. Y apunto a la celda donde tengo el porcentaje. En este caso puede ser cualquier celda, ¿no? Yo apunto a la que tiene el porcentaje. Y le doy un Enter. Entonces, ahí se carga, en la esfera, se carga el valor. Entonces, la esfera ya tiene el valor. Eso es lo que hice. Entonces, luego ya le damos las cuestiones de diseño, colores, toda esa situación. Entonces, como vemos, acá... Profe, ¿y cómo le aumentó el tamaño al porcentaje? Ya. Simplemente igual sigo marcando a la esfera, ¿no? Seguimos marcando a la esfera y trabajamos ya con las herramientas normales. Tamaño del texto. Hay que ir fijándose, ¿no? De pronto cuando ya aumento mucho el tamaño,
ya se me pierde la parte del porcentaje. Hay que ir tomando en cuenta eso. Puedo cambiarle de color a la esfera, puedo cambiarle de color al texto. Entonces ya todo lo hacemos con las herramientas, ¿no? Podemos ir haciendo la edición con las herramientas. Algo más que les iba a mencionar, o sea, un poquito más de personalización sobre esta esfera. Trabajo acá desde el menú Efectos. ¿Dónde está? Ya, acá en Efectos. Acá en Efecto Formato 3D, Pixel. Y le puedo dar cualquiera de estos acá. Ahí nos va a crear ese efecto como de alto relieve, ¿no? Sobre la esfera. Como les decía, aquí también entra mucho la parte de la creatividad. Entonces, se puede ir mejorando los gráficos, pero ya personalizándolos, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos ese efecto como de alto relieve. Al final, obviamente para hacer un solo gráfico, trabajamos con el criterio de agrupar. Recuerden que tengo un gráfico de anillos y a ese gráfico le puse una esfera, ¿no? Entonces son dos objetos. Para hacerlos uno solo, trabajamos con el criterio de agrupar. Entonces, enmarco los dos, agrupar, y ahí sí ya podría moverlo para que se muevan los dos, ¿no? Ya como un solo objeto. Entonces, ahí ya tendríamos terminado nuestro gráfico personalizado. Obviamente que pueden cambiar colores, todo eso, ¿no? Ya es cuestión, vuelvo a insistir, de gustos. Y todo está en función a esto, ¿no? Todo va a ir cambiando de acuerdo a los datos que nosotros vamos ingresando. Listo. ¿Sí estamos con este gráfico? Vamos con el anillo 2. Esta es una variante. Aquí, básicamente, como nos dice, cambia de color según una condición. Ya. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo de las notas. Ya, entonces aquí la idea sería que si obtenemos una nota mayor a 7, este círculo, este anillo sea verde, ¿no? De cierta manera el verde nos indica que estamos en la parte positiva. Pero si de pronto la nota es menor que 7, ahí, como vemos, entonces aquí tengo una nota de 6, por decir algo, ahí vemos que el gráfico cambió de color a rojo. Es también muy utilizado estos criterios, ¿no? También en un dashboard. Como todo es visual, de pronto cuando yo veo ahí una parte verde, significa que estoy en un área correcta. Si veo algo rojo, ya me indica precaución, peligro. Ya. Entonces, ese mismo criterio también lo queremos aplicar acá, con esa condición. Si la nota es mayor que 7, como en este caso, ¿no? De cierta manera, estamos en la parte verde. Es una buena nota. Pero si es una nota baja, ahí en cambio se me pone en rojo. Ya. ¿Cómo trabajamos con esta parte? Sigo trabajando con mi cuadrito de datos, ¿no? Esto no hemos cambiado. Aquí lo que aumentamos, si se dan cuenta, aquí yo tengo estas 4 celdas, ¿no? Aquí yo tengo estas 4 celdas. Las primeras celdas, vamos a trabajar primero con las celdas y luego hacemos en este caso, los diagramas, los dibujos. Ya. En la primera celda vemos que yo tengo una pregunta, una función si. Pregunta. Si la nota alcanzada es mayor o igual a 7, si cumple esa condición, quiero que se me presente el valor. Caso contrario, que no se presente nada. Este not es una función con la que los gráficos entienden que no debe dibujar nada. Entonces, la lógica de este ejercicio es cuando es mayor que 7, en esta parte, como vamos a ver, en la parte verde recoge los valores, ¿no? Recoge los valores del 8 y el 2. Y en la parte naranja, en cambio, recoge valores de ND. ¿Qué sucede cuando pongo una nota baja? 5, ¿no?
ahí sucede lo contrario. En la parte verde no tengo valores y en la parte naranja recoge el valor de la nota. Si se dan cuenta, como decir, aquí va variando, ¿no? En algunas veces el verde tiene datos y en otras veces no lo tiene. Bajo ese criterio, entonces, se va dibujando. Ya. Las fórmulas, entonces, que manejamos acá es simplemente una función si. Preguntamos, ¿no? Si la nota alcanzada es mayor que 7, presento la nota. Caso contrario, no presento nada. Lo mismo pregunto acá abajo. Entonces, esos dos están conectados. Y la misma condición también trabajo en esta otra celda. Pero aquí a lo contrario. Si la nota alcanzada es mayor que 7, no presento nada. Caso contrario, presento el número. Lo mismo tenemos acá. Ya. Estos criterios serían de ayuda. Estos ya, digamos así, en la práctica, ya en el dashboard, estos deberían ser invisibles. La idea sería que solo manejando aquí, el gráfico va cambiando de color, ¿no? Ya, entonces, estos son como unas ayudas. Y esto al final, después se le debe poner como invisible, ocultarlo, ponerle color blanco, qué sé yo. Esto no se debería ver. Ya. Entonces tengo esto, ¿no? Tengo estos 4 datos. En función a estos datos se va a realizar la gráfica. Prácticamente son 2 gráficas. Entonces, apuntando a estos datos, voy a hacer una gráfica, obviamente de anillo, ¿no? Trabajo con un gráfico de anillo. Ya, en este caso no se ve nada porque está ND, ¿no? No lo vemos nada. Ya. Y apuntando acá, igual también hago la gráfica. Ya, en este caso sí veo porque tenemos datos. Ya. Bueno, voy a trabajar como debe ser. Aquí es importante el orden de estos datos, ¿no? Aquí tenía en mi ejemplo, aquí tenía 8. Ya, entonces, en este se ven los datos y en este de acá no se ven los datos. Ya. Aquí es muy importante aquí no cambiar las dimensiones de ninguno de los 2 gráficos, ¿no? Tal cual como se crearon, los vamos a mantener. No vamos a cambiar nada en cuanto a tamaños, nada de eso. Lo que sí voy a sacar es el título del gráfico. Voy a sacar el título del gráfico de los 2, ¿no? Y también vamos a sacar las series. Voy a sacar esta partecita de acá de las series de los 2 gráficos. A ver. Perdón por la interrupción. A ver. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hacer esos cambios en los gráficos, ¿no? Quitamos la parte del encabezado, del título,
y quitamos la parte de las series. No hacemos ningún otro cambio adicional, ¿no? Debe seguirse manteniendo los mismos tamaños. Ya. A este gráfico de aquí lo vamos a manejar a sí mismo también de manera transparente. Entonces trabajamos con el formato del gráfico, relleno de la forma y le ponemos sin relleno. Ya. Prácticamente no vemos nada, está transparente y este gráfico lo vamos a colocar encima del anterior, encima del otro. Recuerden que aquí es muy importante no haber movido nada con respecto a tamaños, ¿no? No haber movido nada con respecto a los tamaños. Bueno, vamos a ver cómo está hasta este momento el gráfico, ¿no? Entonces, cuando manejamos valores mayores a 7, se nos visualiza de esta forma. Si presento valores menores, ya. Cambió en algo, ¿no? Tenemos que ir viendo justamente las series, los colores, mejor dicho. Ya. En este caso, a este gráfico, que ya vemos datos, también lo puedo ir manejando la parte del formato, ¿no? Entonces, diseño de gráfico, cambiar colores. Y a este sería de la parte mala, digamos así. Entonces, trabajamos con rojo. Y este otro gráfico que por el momento está invisible, a este lo vamos a manejar con colores verdes. Bueno, vamos a ver, de nuevo los ubicamos. Entonces acá 8. Listo, ¿no? Entonces vamos viendo ahí que ya tenemos este criterio. Nota alcanzada, en este caso 8. Y vemos que va cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando el color. Entonces, ese sería, llamemos el efecto, ¿no? El efecto que se le da, como nos decía acá en el título, cambia de color según una condición. En sí son dos gráficos. Digamos así, el uno se va poniendo encima del otro y va cambiando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a estas condiciones. Esto a la final después ya no tendría que asomar, ¿no es cierto? Les podemos ocultar para que simplemente solo veamos nuestra tabla de datos y en función a esa tabla de datos manejamos. Listo. Bueno, no sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Como les decía, ¿no? Ya después ya es la parte más de personalización, toda esa situación. Bueno. Todo esto y otras ideas más, también nos toca ver el gráfico, el del velocímetro, el que se mueve la aguja. Todos esos obviamente nos van a servir para ya armar nuestro tablero de control, ¿no? Armar nuestro dashboard. Vamos a ir viendo por partes, vamos a ir viendo justamente este criterio por partes y luego ya hemos de ir armando todo. Bueno. Para finalizar, vamos a, como ya les decía, ¿no? Vamos a empezar a trabajar ya con el criterio del dashboard. Este sería nuestro trabajo final. Entonces van a ser, no les voy a enviar un deber en el sentido de trabajar algo en el Excel. Les voy a mandar a consultar algo. Ustedes van a empezar a determinar de pronto qué tipo de dashboard van a hacer. O sea, ya cada uno va a tener que hacer un tablero de control. Ya. Entonces, vayan ya empezando a ver
para qué áreas se van a justamente a orientar en ese sentido. Lo que les voy a pedir puntualmente va a ser una investigación sobre los KPIs. Entonces, van a realizar es una investigación. Sobre la parte de los KPIs, van a aumentar más la información que ya hemos determinado aquí, ¿no? Entonces, van a determinar el concepto, que es un KPI. Van a determinar cómo se los define y cómo se los mide o se los evalúa. Ya. Esto ya voy a crear la asignación y lo voy a poner ahí, ¿no? Entonces, en este caso ya lo voy a hacer la asignación y les pongo puntualmente lo que les pido. Bueno. Entonces, el deber de esta semana va a ser una investigación. Lo van a trabajar obviamente en Word, pero lo suben en PDF, ¿no? Lo van a subir en formato PDF. Eso sería entonces, con eso de cierta manera también ustedes ya van leyendo más sobre el tema, van teniendo de pronto ya una mejor idea. Y como ya les mencionaba, también ya vayan orientándose de pronto a algún tema en particular para ir haciendo el tablero de control. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí estamos claros? Sí, mister. Ya. Entonces, la tarea de esta semana es una investigación. ¿Sí? La hacen en Word y la suben, pero en PDF. La cambian a PDF y suben en formato PDF. ¿Sí estamos? Listo. Sí, profesor. Ya. Y de aquí en adelante, más o menos ustedes ya deben tener una idea de lo que vamos a ir haciendo. O sea, aquí en clase vamos a ir desarrollando un ejemplo, ¿no? Pero ustedes ya también tienen que ir enfocándose en su propio dashboard. Entonces, por lo tanto, ya sería bueno que vayan pensando sobre qué tema lo van a hacer. Y no dejar al último, porque sí involucra un poco de tiempo hacer, ¿no? Este ya no es un trabajo que de pronto se lo pueda hacer muy rápido. Esto ya involucra un poco más de tiempo. Bueno. Listo, entonces, no sé, ¿alguna inquietud, alguna duda final? ¿Nada? ¿Para cuándo va a quedar la asignación, profe? La asignación ya les voy a subir y igual trabajamos, ¿no? Hasta el día, a ver con ustedes, hasta el día sábado. Hasta el día sábado igual subo. Ya, entonces ya un poquito más tarde ya les subo la asignación en sí y para que puedan realizar la investigación. ¿Sí estamos? Bueno, entonces les agradezco como siempre la atención y nos vemos la siguiente clase. Cuídense, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Chao. Luego, profe. Gracias, Chao. profe. Profe. Hasta luego.